dentro del contexto de lo que es la sangre, ¿no? Y estábamos hablando netamente de lo que son los glóbulos rojos como tal. Bien, ¿cuál es la que nos faltaría? Son todo lo contrario a lo que hemos ido viendo, todo lo contrario a lo que fuimos analizando, ¿no? Hemos empezado con las generalidades de anemias y hemos terminado justamente con los tipos de anemia, ¿no? Entonces, con las diferentes formas de anemia, incluyendo lo que es el prótesis de sangre periférica, que habíamos determinado que es un tipo de estudio que es sumamente importante para nosotros para llegar a realizar el diagnóstico de muchos problemas relacionados justamente a la sangre, que no solamente me sirve para validar las características del glóbulo rojo como tal, sino que también me sirve para validar lo que son las plaquetitas y lo que son entonces los glóbulos blancos. Y lo contrario a las anemias tiene que ser el exceso en la producción de los glóbulos rojos. Y este exceso se lo denomina justamente policitemia, ¿no? Entonces, para nuestro conocimiento, este es otro tipo de enfermedad que definitivamente es muy frecuente en los centros hospitalarios. Existen muchas personas que la padecen, pero sin embargo, como no les da mucha sintomatología al principio, entonces dejan pasar desapercibido. Estoy hablando de personas que tienen algún trastorno a nivel de vía respiratoria alta, más concretamente a nivel de las fosas nasales. Muchas de las personas han sufrido diferentes tipos de traumas durante la adolescencia, durante la niñez, etcétera, o que lamentablemente por algún carácter genético, pues nacieron, por ejemplo, con cornetes entonces sumamente hipertrofiados. Pues entonces estos van a tener alteración justamente en la oxigenación. Y al tener alteraciones en la oxigenación, como nuestro organismo es tan sabio, y en un momento determinado habíamos dicho que el corazón, si vale el término, para que estimulemos a la médula ósea y ésta pueda llegar a producir suficiente cantidad de glóbulos rojos, era el riñón. Y el riñón lo realiza mediante la producción de una proteína llamada eritropoyetina, que es sumamente importante para justamente estimular a la médula y poder entonces producir la producción necesaria de esta célula que ya lo hemos mencionado y que ya lo hemos dicho, que es sumamente importante dentro de lo que viene a ser la sangre. El exceso me puede llegar a producir diferentes tipos de trastornos. Es así que vamos a hablar de esta enfermedad que ya lo tenemos desde 1889. Lo definió ya lo definió justamente como concepto denominado policitemia, que en la actualidad nosotros lo definimos como un síndrome caracterizado por el incremento anormal de la masa eritrocitaria en respuesta a diversas causas desencadenantes. O sea, ¿qué quería decir? Que al darle el denominativo de policitemia, significaba poli, mucho, y citemia, sangre. Entonces hablaba solamente de sangre en exceso, en cantidad. Pues entonces era un denominativo que tal vez no lo venía como nosotros quisiéramos que se lo venga a determinar. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a saber que existen dos tipos de policitemia, dicho de otra forma, eritrocitosis, así lo vamos a decir, porque el principal responsable van a ser los glóbulos rojos, que una es la denominada eritrocitosis primaria y la otra sería la eritrocitosis secundaria. Y cuando se trata de secundarismo, el único que se va a afectar es el glóbulo rojo. Pues entonces, pues no venía cabal el concepto de policitemia. Por eso se decidió determinarlo actualmente como un síndrome caracterizado por el incremento de la masa eritrocitaria, o dicho de otra forma, una eritrocitosis secundaria que lo tenemos que conocer o lo vamos a determinar como poliglobulia benigna. Entonces, la eritrocitosis secundaria es considerada como una poliglobulia benigna o una policitemia benigna, si ustedes quieren. Existe otro que nosotros lo vamos a llegar a denominar policitemia vera, o si ustedes quieren policitemia primaria, o si ustedes quieren poliglobulia maligna. Acá no va a haber responsabilidad solamente en la producción exagerada de eritropoyetina y que ésta estimula la médula ósea. Acá el problema radica en que ya el proceso tiene un carácter o un trastorno clonal, mieloproliferativo, que está afectando a la célula
progenitora hematopoyética pluripotencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este problema ya no está asociado a un secundarismo, sino que está asociado a el lugar donde se produce glóbulos rojos, más concretamente en la médula, ¿ya? Y por ende, no solamente tiene que haber aumento pues, de los glóbulos rojos, sino que tiene que haber, aumento también de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Bien, en ausencia, por si acaso, de un estímulo conocido, vale decir, de un proceso secundario. Por lo tanto, al ser considerado este trastorno medular, se la denomina poliglobulia maligna. Vayamos conceptualizando mejor para que se los vaya quedando claro. Por lo tanto, entonces, tenemos dos tipos de poliglobulia, primaria y secundaria. La primaria es maligna. ¿Y por qué se caracteriza? Porque va a haber elevación de todas las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Mientras que la secundaria, como su nombre dice, es secundaria a una causa. ¿Y quién es el único que se va a elevar? Los glóbulos rojos. Entonces, esa es la gran diferencia y son los conceptos que yo tengo que ir determinando. Etiológicamente, la podemos clasificar y también desde el punto de vista fisiopatológico. Desde el punto de vista etiológico, nuevamente recalcando, la policitemia puede ser primaria y puede ser secundaria. Y desde el punto de vista fisiopatológico, puede ser absoluta o puede ser relativa, que en realidad son los mismos conceptos, solamente que cambia el nombre debido a el aspecto en el cual nosotros queramos irlo viendo, ¿no? Por ejemplo, primaria, desde el punto de vista etiológico, hemos dicho que es poliglobulia maligna, el problema ¿dónde está? En la médula. Secundaria se caracteriza porque va a haber solamente elevación de los glóbulos rojos. El problema ¿dónde está? En el secundarismo, que puede ser alteración a nivel de lo que es el riñón con exagerada producción de eritropoyetina, que puede ser una alteración a nivel de lo que son los pulmones, como es el caso actual del famoso coronavirus, que lamentablemente está produciendo muchas alteraciones o mucha destrucción a nivel de lo que es el parénquima pulmonar y por ende está produciendo alteraciones en el intercambio gaseoso, entonces esto está dando lugar a un aumento justamente en los glóbulos rojos. O si queremos hablar desde el punto de vista fisiopatológico, absoluto significa verdadera poliglobulia y relativa significa falsa poliglobulia, pero en el contexto es el mismo, ¿de acuerdo? Solamente es dependiendo de cómo yo quiero hacer la clasificación para poderla denominar. Empezaremos hablando con la poliglobulia primaria. Va a tener diferentes denominaciones. Por ejemplo, se la puede denominar eritremia, se la puede denominar idiopática, se la puede denominar subravera y se la puede denominar enfermedad de Vázquez-Osler. Bien, hemos indicado que la policitemia primaria es una policitemia mala, es considerada como maligna. ¿Por qué hemos dicho que se produce? Porque va a haber un problema a nivel de la célula progenitora hematopoyética pluripotencial. Por lo tanto, al ser un problema de la célula progenitora, es considerada como un trastorno mieloproliferativo crónico, o dicho de otra forma, síndrome mieloproliferativo crónico. ¿Ya? Nuevamente recalcando, es maligna y cuya característica clínica es que nosotros vamos a encontrar en la sangre elevación de los tres elementos formes. O sea, va a haber elevación de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. A eso nosotros la denominamos como una pancitosis, ¿no? Pancitosis, elevación de todas las células de la sangre. Esa es la característica, por si acaso. Tenemos que tener parámetros para que nosotros podamos hablar si estamos o no estamos frente a este tipo de problema. Y lo primero que tenemos que llegar a saber, ¿cuándo vamos a decir que un paciente ya puede ser considerado como poliglobúlico? Y para nosotros vamos a considerar ya poliglobulia cuando la hemoglobina en una persona, en un varón, estamos hablando, esté por encima de los 18 gramos,
y en la mujer por encima de los 16 gramos. Ya es una llamada de atención, ya estamos en poliglobulia o en eritrocitosis. Y el hematocrito en 52 en el varón y 47 en la mujer. Entonces son los dos parámetros a partir de los que yo tengo que empezar a determinar si estoy frente o no a este tipo de enfermedad. Al margen de validar simplemente hematocrito y hemoglobina, tengo que ir valorando si mi paciente tiene otro tipo de alteraciones. Ejemplo, si no tiene crecimiento del vaso. Si a nivel de laboratorio tenemos que ir viendo cómo están las plaquetas, cómo están los glóbulos blancos, cómo están los eosinófilos, cómo están los basófilos, cómo está el ácido úrico y cómo está la LDH. Y ahí se van a ir dando cuenta que no solamente vamos a ir determinando estos aspectos, sino que podemos clasificarlo en otro tipo de poliglobulia si es que no va a haber elevación de estas otras células, ¿no? Porque hemos dicho que la poliglobulia maligna o la policitemia primaria se caracteriza porque tiene que haber elevación de todas las células de la sangre. ¿Cómo tiene que estar la médula ósea? Hipercelular, porque va a producir en gran cantidad, porque el problema está ahí. Y hemos dicho que no tiene que haber estímulo de oxigenación. Tanto la tensión arterial venosa de oxígeno va a estar completamente normal. ¿Por qué? Porque generalmente en la policitemia secundaria el problema es el oxígeno. Pero en estos casos, en la policitemia primaria, no hay alteración en cuanto se refiere al oxígeno, por si acaso. Vamos a tener una fosfatasa alcalina leucocitaria aumentada y clínicamente, ¿cómo se va a ver el paciente? Primero, debilitado. Segundo, fatigado. Tercero, con cefaleas constantes. Cuarto, con mareos constantes. Quinto, puede venirles con crisis de gota. Puede tener parestesias y puede tener prurito. Generalmente llegan así a la consulta. Muchos de estos, doctor, me escuece todo mi cuerpo. Son gente gordita, son gente cianótica y son gente ávida de oxígeno. Y dentro de estas, pues, uno se tiene que ir dando cuenta. O lamentablemente ya van a llegar con complicaciones, como es que lo que nos ha ocurrido a nosotros. Un paciente X que se estaba estudiando, que él tenía una policitemia secundaria, por si acaso, era asociada a la altura, pues a este paciente que llegó a la ciudad de Sucre a estudiarse, en una primera etapa le hacemos una sangría para tratarlo de compensar, se le indica que ya no puede volver a la altura como era el oriundo de Oruro, pues lamentablemente no nos hace caso, y en la segunda oportunidad llegan simplemente los familiares indicando que este paciente había hecho un accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico. ¿Qué quiere decir? Un fenómeno hemorrágico. ¿Por qué? Porque lamentablemente, especialmente en este tipo, las plaquetas, por más que estén altas, no van a cumplir su función, que es hemostasia y coagulación. O al contrario, como voy a tener gran cantidad de células, el retorno venoso se va a enlentecer y va a ser lo que nosotros conocemos como éstasis venosa y va a provocar fenómenos trombóticos. O sea, complicaciones graves, por si acaso. Nosotros vemos a estos pacientes, generalmente tienen una cara, tienen un labio, tienen una oreja, manos y pies, pero rubicundos. Vos los ves y pareciera que en ese momento están hirviendo. O si ustedes ven la cara del paciente, están rojos, amoratados. Entonces, peor aún en este tipo de época que es invierno, ¿no? Pues son pacientes que están morados, dicho de otra forma, por eso fáciles de poderlos reconocer. Pues sería mucha pena poder decirles, no, no tiene nada este paciente. Ojo, doctores, a este tipo de pacientes los tenemos que agarrar muy bien, porque definitivamente pueden terminar lamentablemente complicando su salud o su vida por las complicaciones que se van a presentar. Tenemos algunos criterios de diagnóstico. 4 tienen que tener
para que nosotros digamos que estamos frente a este tipo de policitemia? Uno, que sería que la cantidad de glóbulos rojos esté altísima, superior a 36 ml por kilogramo en los hombres y 32 en las mujeres. ¿Cómo voy a poder determinar esta masa eritrocitaria? Marcando los glóbulos rojos con cromo 51. Bien, puedo realizar ese estudio en medicina nuclear. La saturación de oxígeno de estos pacientes, que todos lo deben manejar ahora, porque es algo indispensable, por si acaso, dentro de las familias, por este problema de pandemia, tiene que estar siempre superior a 92%. ¿Ya? Estos pacientes tienen esplenomegalia. Tiene que haber aumento de plaquetas y tiene que haber aumento de glóbulos blancos. Y a nivel medular tiene que haber una hipercelularidad. Y los niveles séricos de eritropoyetina tienen que estar bajos. ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho que el problema no es el oxígeno. Por lo tanto, si no hay ausencia de falta de oxígeno, seguramente que el riñón va a estar normal. Por lo tanto, no va a producir eritropoyetina en cantidades exageradas y van a estar siempre bajos. Por lo tanto, el problema, ¿dónde está? En medio. De esto tengo que escoger 4. Generalmente, masa eritrocitaria alta, saturación de oxígeno de 92, trombocitosis y leucocitosis y niveles séricos de eritropoyetina bajos. Los 4 criterios para yo poder determinar que mi paciente tiene una poliglobulia primaria. Y la poliglobulia primaria hemos dicho que es maligna. ¿Dónde está el problema? En la médula. Más concretamente, ¿dónde? En la célula madre. ¿En qué consiste su tratamiento? Lamentablemente hay que sacar el exceso que tienen. Lo primero que se trata de hacer siempre es evitar el sangrado, ¿no? Evitar las sangrías o evitar las flebotomías, así también se las denomina. Pero en un momento determinado, cuando este está excesivo, tenemos que recurrir a estos. Se puede sacar entre 500 a 1000 ml, no hay ningún problema, especialmente para aquellos pacientes que están completamente sintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que estén lamentablemente con debilidad, con fatiga, con cefalea, con mareos, que es lo que más les molesta a estos pacientes, y han visitado a un neurólogo, a otro neurólogo, al otorrino. El neurólogo le ha hecho un tratamiento, el otorrino le ha hecho un tratamiento, pero nadie se ha percatado de que el problema es la cantidad de sangre que este tiene. Como nos ha pasado a nosotros, no le estoy hablando de la vida hospitalaria. Pacientes que se hospitalizaban, que estaban en manos de los neurólogos y de los otorrinos y que definitivamente no le daban respuesta a su problema. Por lo tanto, entonces nos invitan a que participemos y definitivamente nosotros nos damos cuenta que estos pacientes tenían exagerada cantidad de sangre. Haciéndole las primeras sangrías o flebotomías, si ustedes quieren, pues el paciente se compensaba automáticamente. Bien. ¿Por qué tengo que realizar estas flebotomías? Tal vez es lo que se preguntan, porque tengo que evitar complicaciones. El médico, por si acaso, no tiene que ser el que resuelve solo los problemas, sino que también tiene que ser el que evita estas complicaciones adelantándose a los hechos. Entonces, como sé que estos pacientes pueden sangrar o pueden hacer fenómenos trombóticos, pues les sangro, porque no le falta, tienen exceso. Como voy a sacarle gran cantidad de sangre, pues le puedo reponer un poquito de hierro, porque sabemos que el glóbulo rojo tiene hierro, ¿ya? Y en aquellos pacientes donde el requerimiento de flebotomías o sangrías ya es alta, ¿bien? Podemos someterlos al paciente a procesos de radioterapia, por si acaso, con fósforo 32, o podemos recurrir a tratamiento quimioterápico con la famosa droga que actualmente se utiliza, que se llama hidroxil. Estamos utilizando bastante, especialmente en aquellos pacientes que tienen exceso en cantidad relacionado a las plaquetas. ¿Ya? Y finalmente, en algunos casos especiales, trasplante de médula ósea. No en todos, en algunos. Ese es el tratamiento por si acaso.
¿Cuáles son las complicaciones a las que yo me tengo que adelantar? Trombosis, hemos dicho, en cualquier lado. Puede ser periférico, esta es una úlcera, por si acaso, trombótica. Puede haber úlcera péptica a nivel de lo que es el tubo digestivo, con sangrado gástrico, vale decir hemorragia digestiva. Pueden haber crisis de gota. Puede haber insuficiencia cardíaca por gasto alto, así se llama. O finalmente terminar desencadenando un problema oncológico, hematológico, que se llama leucemia. Pues entonces, si me preguntan, doctor, entonces el paciente con poliglobulia primaria puede terminar en leucemia. Sí, señores, puede ser un antecesor y si no nos damos cuenta oportunamente, podemos estar incurriendo en errores. Bien, esa es en realidad la primera parte relacionada a lo que son las poliglobulias. Y solamente vamos a hablar de policitemia cuando el conjunto de células de la sangre está en elevación. En este caso está muy bien el denominativo. Pero cuando ya esto sea secundario, se denomina eritrocitosis secundaria por si acaso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta antes de seguir el tema con esta primera parte concerniente a policitemia primaria. ¿Alguna duda? Doctor, buenas noches. ¿Cómo dijo? No le entendí. Cuando es una policitemia primaria es poliglobulia y cuando es policitemia secundaria eritrocitosis. La poliglobulia, su nombre está diciendo, ¿no? Poli es muchos. Si hablamos de globulia, estamos hablando de glóbulos. Pueden tener diferentes denominaciones. Generalmente, si bien, bueno, estamos con algunos problemitas, lamentablemente, en lo que viene a ser la red, pero de todas formas, como les comentábamos, a la pregunta de su compañera, pues vamos a hablar de eritrocitosis
para que nos vayamos dando cuenta mucho mejor. Vamos a hablar de eritrocitosis, como su nombre dice, cuando solamente nosotros encontremos en un laboratorio aumento excesivo de glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Eritrocitosis. Y podemos hablar de policitemia o poliglobulia cuando encontremos elevación de los tres elementos: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿De acuerdo? ¿Así mejor? Para que estemos de acuerdo. Sí, doctor. Muy bien, doctor. Perfecto. Entonces, con eso yo creo que estaríamos aclarando, ¿no ve? Nuevamente, eritrocitosis, solo glóbulos rojos. Poliglobulia o policitemia, los tres tipos de células, o todas las células de la sangre. Y lo que acabamos de hablar es una policitemia o una poliglobulia. ¿Por qué? Porque estamos indicando que va a haber elevación de los tres elementos, tanto los blancos, tanto los rojos, como las plaquetas. Y también hemos indicado que este tipo de enfermedad es lamentablemente maligna. Bien, porque puede estar asociado a un tipo de cáncer como es la leucemia. Ahora sí, no sé si tienen otra pregunta. Si es que está respondida la pregunta. Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿por qué se produciría la gota en este caso? Muy bien. El ácido úrico es un producto de desecho que muchas de las veces no solo se presenta en este tipo de enfermedad, sino en todas las enfermedades oncológicas. Bien, al ser un producto de desecho, de igual forma, entonces, como en este caso nosotros estamos teniendo retención excesiva, así lo vamos a decir, de elementos que circulan en la sangre, este producto de desecho que no va a ser eliminado, lamentablemente también va a recircular y se va a acumular. Y entonces el ácido úrico le va a traer diferentes tipos de problemas y a nosotros nos va a orientar sobre diferentes aspectos patológicos, como son las poliglobulias, ¿ya? Y que en algunas ocasiones, especialmente con sus compañeros de práctica, les había dicho que cuando la cantidad de ácido úrico es demasiado excesiva, vamos a ponerle 20, 30, 40 o 50, ya no solamente tienen que sospechar que el producto se está deteniendo porque el paciente es un consumidor excesivo de alimentos que derraman este tipo de sustancia tóxica, sino que ya está relacionado definitivamente a una enfermedad oncológica que se llama leucemia. ¿Ya? Entonces es un producto que no se lo va a poder eliminar, por eso es, nada más. Está bien, doctor, gracias. Pero que sí va a repercutir, ¿no? Tanto clínico y que nos va a orientar a nosotros sobre la enfermedad que se pueda desencadenar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien. Si no tenemos ninguna otra consulta, ninguna otra duda, pues entonces vamos a quedar acá. No necesito correr en el avance, tomando en cuenta que por si acaso, en algún momento que ya les había comentado, su examen es hasta este tema o hasta este bolo que ustedes quieren de primer parcial. Bien, las personas que ya están yendo más o menos preparando los exámenes de todas las materias, pues ya saben hasta dónde es el examen de la cátedra de hematología, ¿no? Desde el bolo 0 hasta este tema. Incluyen, por si acaso, y se les ha explicado muy bien, dos tareas. Uno, que es el complemento de anemias hemolíticas, que sería anemia hemolítica del paciente adulto, y lo otro, grupos sanguíneos. Esas son las dos tareas que sí van a ser incluidas dentro del examen parcial. Listo, señores. Si no hay ninguna otra duda, pues estaríamos concluyendo la clase.
Por si acaso no he revisado todavía la tarea, ¿no? Entonces, cuidado que me digan, doctor, ¿y cómo estaba nuestra tarea? Perdónenme, pero no he tenido el tiempo correspondiente. Para el día lunes ya lo voy a tener y les voy a poder comentar cómo sí nos desenvolvimos en esta oportunidad con relación a su tarea. ¿Listo, señores? ¿Quedaríamos en eso? Gracias, doctor. Perfecto. Que les vaya muy bien. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.